Asiento Extra por Extra Radio. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Qué gusto que nos acompañe a través de la 92.3 y por medio de la señal de Extra TV. Y lo prometido es deuda. Tenemos hoy al ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, a quien le damos la bienvenida y le damos las gracias por estar aquí. Esta semana estuvo fuerte e interesante en lo que fueron noticias económicas. Tenemos un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional donde nos señala parte de la ruta que debemos seguir en justamente lo que es la ruta de la consolidación fiscal. También don Nogui habló el miércoles en la tradicional conferencia del Consejo de Gobierno acerca del tema de la evasión fiscal, que sin duda todo este tema de impuestos es algo que nos interesa a todos. Don Nogui, ¿cómo le va? Muy bien, María. Gracias por la invitación y gracias a los costarricenses que nos dan la oportunidad de conversar con ellos a través de su medio de comunicación. Don Nogui, empecemos hablando por este tema del Fondo Monetario. Ahora conversábamos fuera de cámaras que justamente cuando se dio la reforma del 2018 hubo temitas que quedaron pendientes y cuando uno ve que el fondo dice como terminen un poquitito, no sé si usted interpreta lo mismo que yo, hagan una nueva reforma o terminen con los impuestos que quedaron archivados en un año electoral, don Nogui, eso es prácticamente imposible. A ver, yo creo que este país tiene todo un proceso. Como usted bien lo menciona, desde el 2018 venimos en una transformación importante. Aprobamos una reforma fiscal en el 2018 que evidentemente guarda dos problemas fundamentales. No es muy equitativa, sigue pasando mucho sobre personas que no necesariamente tienen ingresos altos. Y número dos, tampoco es justa. Y justa quiero decir que no toda la gente que más tiene paga más impuestos. Y ahí es donde yo creo que es importante señalarlo. Y digo esto porque ya en el 2020 hubo una primera iniciativa de tener una renta global. Este gobierno presentó una nueva propuesta de renta global construida junto con el Fondo Monetario Internacional, que lo que busca es que los que más tienen más paguen impuestos y hace un rebalanceo de las cargas, pero con un punto fundamental: no aumenta la recaudación. ¿Y qué queremos decir con eso? El problema fiscal de este país es que otros se comieron la piña y a nosotros nos duele la panza. De cada 100 colones que recaudamos, 35 la pagamos en intereses. Y eso quiere decir que tenemos una deuda muy grande y muy cara. Y eso es lo que se refiere el Fondo Monetario Internacional cuando nos dice que tenemos que hacer una transformación. Número uno, obviamente, esta reforma fiscal que no es que va a darle más recursos al Estado, sino que va a permitir que las cargas se distribuyan de mejor manera. Número dos, tenemos que mejorar la forma en la cual nos financiamos. Hoy, el 1 de septiembre, yo voy a mandar un presupuesto a la Asamblea Legislativa que tiene obviamente todos los gastos y tiene el financiamiento, cuánto es de recaudación de impuestos y cuánto es endeudamiento. Pero resulta que en la Asamblea Legislativa no me permiten a nosotros, o no le permiten al Ministerio de Hacienda, definir en dónde se financia, sino que todo se tiene que financiar en el medio local. Y esto tiene dos problemas. Número uno, que yo compito con otros, o sea, un banco tiene que escoger si me presta la plata a mí o se la presta a un costarricense que tiene una actividad productiva. Si la tasa de interés es alta, adivine a quién le van a prestar, a mí, y van a dejar por fuera al pequeño productor, al empresario, al que emprende. Y número dos es que si suben las tasas, yo tengo que pagar más intereses y entonces voy a estrujar mi presupuesto y no le voy a poder dar a los costarricenses los servicios que necesitan. Entonces, desde el punto de vista práctico, eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso nosotros tenemos en la Asamblea Legislativa 3 proyectos de ley. Una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para atacar la evasión. Esta reforma legal de renta global, pero tenemos una reforma constitucional que es muy importante, porque esa reforma constitucional va a decir, vea, cuando usted llegó y le aprobó al gobierno el presupuesto, le va a autorizar de una vez cuánto se puede endeudar en el mercado local y cuánto se va a endeudar en el mercado internacional. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay momentos en el mercado local donde no hay plata. Y entonces el gobierno tiene que pagar más tasa de interés, pero el mercado internacional sí lo tiene. Y entonces podríamos ir al mercado internacional. Y eso es importante. O podríamos negociar con un organismo multilateral un crédito de apoyo presupuestario. Y esto es importante decirlo. Estos créditos no
aumentan la deuda per se, sino que lo que hacen es sustituir lo que yo me voy a endeudar en el mercado local por lo que me endeudo en el mercado internacional. Eso es un tema importante. Y yo creo que con eso nosotros podríamos realmente mejorar las condiciones del país hacia el futuro. Voy a darte solamente un dato. En enero del 2023, un título a 5 años plazo, yo pagaba 9.84% de tasa de interés, más que lo que le cobran a un costarricense por financiar un vehículo. A diciembre del 2024, ese mismo título yo pagaba 6.05%. Entonces usted entiende cuál es el impacto importante. Yo voy a ocupar más o menos 7 años para pasar de un costo de deuda de 8,5% a un 6%. Y eso nos va a permitir a nosotros liberar recursos para poder responderle a los costarricenses sobre las necesidades. Porque vea, hay algo que es bien importante. Los costarricenses necesitan muchas cosas, pero merecen otras también. Una buena infraestructura, un buen servicio de salud, buenas oportunidades de trabajo, y eso solo se logra con tasas estables, con estabilidad macroeconómica y particularmente con la capacidad del Estado de poder otorgarle beneficios a los grupos más vulnerables. Pero hace poco también usted participaba en un foro de la Academia de Centroamérica, donde también algunos economistas que estaban ahí hablaron de la necesidad de una nueva reforma fiscal. ¿Usted cree entonces que no es necesario una reforma fiscal y que con esos 3 proyectos podemos salir adelante? Le pregunto porque ahora coincide también con el criterio del fondo, porque aquí tengo anotados varias de las sugerencias que nos hacen. Por ejemplo, en el caso de renta dicen que no hay equidad entre asalariados y trabajadores independientes. En lo que es, bueno, zonas francas, recomienda reducir exoneraciones. También el tema del impuesto mínimo global. Recomienda un impuesto dual, eliminar lo que es la exoneración al salario escolar, a las ganancias sobre la lotería, también reducir el IVA en alquileres de automóviles, billetes de avión, equipos médicos, productos de madera y forestales, y sobre la retención de remesas, que justamente el presidente Donald Trump en Estados Unidos justamente anunciaba ayer un impuesto a las remesas. Entonces, ¿nada de esto se necesita? A ver, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo puedo. Y como ministro de Hacienda estoy obligado a hacer lo que puedo. En este sentido, la Asamblea Legislativa también tiene un papel y en algunos momentos no ha ayudado lo necesario. Lo que quiero decir es que yo, en estos 3 años que hemos estado, hemos tenido superávit primario. ¿Qué es un superávit primario? Significa que lo que yo recaudo de impuestos me alcanza para pagar todo el gasto que tengo y me sobra un poquito para pagar intereses. ¿Qué es la estrategia que como gobierno hemos tenido? Seguir generando superávit primarios para poder seguir pagando una parte de los intereses e ir reduciendo la deuda. Esto es como un costarricense que tiene una tarjeta de crédito y que en lugar de pagar el mínimo, paga un poquito más. Y entonces le va agregando al principal. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué digo yo que no necesariamente tenemos que hacer reformas tan profundas? Por una simple razón, porque el problema que tenemos nosotros es un fardo muy grande de deuda. Las reformas que tenemos que hacer es para hacer más justo el sistema tributario. Bien lo acaba de señalar usted, un trabajador independiente paga impuestos mucho antes de lo que paga un asalariado, y eso hay que corregirlo. Pero voy a decirle también que hay que corregir que el 86% de las personas físicas con actividad lucrativa incumplen en el pago de impuestos. Entonces hay que entender un poquito de en dónde estamos parados. Yo estoy completamente consciente que hay que hacer eso, que tenemos que ir a una renta global, que tenemos que discutir claramente cuáles son las exoneraciones adecuadas y pertinentes que tiene el país, porque tenemos muchísimas exoneraciones, pero tenemos otro problema. Así como los hongos nacen en invierno, ¿verdad?, que empiezan a pulular, así en la Asamblea Legislativa presentan proyectos de ley. Hay 24 proyectos de ley para crear nuevas exoneraciones. Nosotros mandamos a la Asamblea Legislativa un proyecto para eliminar 4. ¿Cuántas exoneraciones hay en el país, don Nogui? ¿Cuántos sectores tienen exoneraciones, más bien? Mire, me hace una pregunta a usted que no le puedo contestar en este momento, pero le puedo decir que desde las zonas francas hasta las personas con discapacidad pueden tener un vehículo exonerado. Las iglesias están exoneradas.
los productores de orgánicos tienen una tarifa particular. Los vehículos eléctricos están exonerados. O sea, hay una amplia base de bienes. El ejemplo más claro, la canasta básica. La canasta básica está al 1% versus el 13% de lo demás. Y resulta que la canasta básica la compran las personas de más bajos ingresos y las de más altos. Y los dos disfrutan de la exoneración. La pregunta es si eso es justo o no es justo. Yo creo que esa evaluación de las exoneraciones tenemos que hacerla. Y al iniciar este gobierno, en mayo del 2022 se aprobó una ley que obliga a que nosotros podamos verificar la pertinencia de las exoneraciones. Hemos presentado 63 casos en donde hay un mal uso de las exoneraciones y con eso esperamos recuperar más de 1.000 millones de colones que se han mal utilizado. Pongamos que usted tiene, no sé, que tiene una lista de deseos y le dicen, está bien, no, y le vamos a conceder 3 deseos. De esa lista que yo le acabo de leer, ¿cuáles escogería usted que usted diría, bueno, estos 3 es por donde deberíamos empezar? Hablamos del tema de los trabajadores independientes, el tema también de las zonas francas, podría ser otro, no sé qué otro ve usted, o si con nada más acomodarnos en las exoneraciones, podríamos tener un poco más de oxígeno y no tener que recurrir, porque hay que reconocer que el Fondo Monetario justamente ha dicho que Costa Rica lo ha hecho muy bien y que usted lo ha hecho muy bien en lo que es el control y el manejo fiscal, pero está diciendo, si ustedes no hacen esto, otra vez vamos para el despeñadero. A ver, voy a pedirle un deseo de esos 3 que no está en su lista. A ver, ¿cuál es? Y es tener más herramientas para cobrar impuestos. Vea, nosotros tenemos 2 situaciones. La primera es que yo llego, hago un procedimiento administrativo, hago la fiscalización, la persona tiene tiempo para pagarme, terminamos en el contencioso administrativo, se consolida y hay 2 opciones. Va a cobro judicial o va al Ministerio Público. ¿Sabe cuál es la posibilidad de que yo tenga un juicio en la parte penal? Menos del 30%. Y de esos no significa que los vaya a ganar. Entonces yo quiero más herramientas. Quiero tener la capacidad, como una buena administración tributaria, de perseguir a los evasores. ¿Y esa herramienta se la da la reforma al código que usted decía de normas? Nosotros planteamos una reforma al código de normas y procedimientos tributarios y ¿sabe cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Que era darnos superpoderes. Yo me pregunto si los empresarios de este país podrían enfrentar al IRS de los Estados Unidos, la entidad que cobra los impuestos, porque ellos pueden tener herramientas y nosotros no. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué herramientas están pidiendo? Nosotros estábamos pidiendo varias cosas, particularmente que hubiese un responsable de los impuestos, porque le voy a poner un caso. Había un supermercado que no pagó sus impuestos. 5 años de pelear. Cuando vamos ya a cobrarle los impuestos, el supermercado había cerrado y ya no había ningún responsable. Y entonces, ¿qué hice yo? No solamente pasé mucho tiempo en el proceso, en los juzgados, sino que también empeñé muchísimos recursos de mi parte para poderlo hacer. Y cuando efectivamente gano, es como si no hubiera ganado. Entonces, desde el punto de vista práctico, yo creo que de verdad necesitamos mejores herramientas. ¿Y se sabe que hay empresas que cierran y vuelven a abrir con otra personería jurídica y entonces que quedan debiéndole al el Estado, a la Hacienda, a la Caja, a FODESAF? A todos, y eso precisamente pasa. Entonces la pregunta, María, es, ¿realmente nosotros tenemos capacidad de cobrar los impuestos que tenemos hoy? Usted es el mejor y le voy indicado a decir, para responder esa pregunta. Que sí, y estamos haciendo 2 cosas importantes. Este proyecto de ley es importante y esperamos que los diputados sean conscientes de la importancia de cobrar los impuestos que hoy tenemos. Y lo segundo es que a través de Hacienda Digital creemos que podemos facilitarle a los costarricenses pagar. ¿Y estaría dispuesto usted a negociar cambios en ese proyecto para que pueda avanzar más rápido en la vía legislativa? Mire, hay un tema que es bien importante señalar. La esencia de la Asamblea Legislativa es la transacción. Nosotros siempre lo planteamos, pero resulta que los diputados nunca le dieron pelota, para decirlo así como lo hablamos los costarricenses, y se venció el tiempo.
hoy o se aprueba y vamos a discutirlo en mociones 137 o se archiva. Tuvimos 120 días hábiles para discutirlo. ¿Cuánto falta ya para que se archive? ¿Cuánto tiempo le queda? No, ya, o sea, ya cuando lleguen a discutirlo, tienen que votarlo a favor o en contra, porque ya no hay tiempo de presentar mociones, ya no hay más plazo que se le pueda dar. Entonces, yo creo que ahí hay una llamada de atención, de verdad. Tenemos que sentarnos a conversar del país que queremos. Tenemos que dejar de ver esto como si fuéramos gobiernos independientes, únicos, y que cada uno va a encontrar un problema de fondo. Y no se puede hacer como una labor, no quiero utilizar la palabra lobby porque creo que tal vez no es la correcta, pero sí recuerdo que en el 2018 se hizo una serie de reuniones y demás previas a la reforma fiscal que encabezó doña Rocío Aguilar, que justamente eran como para llevar los proyectos ya consensuados al Congreso y que pudieran avanzar más rápido. Mire, le digo que este gobierno ha tenido completa disposición a conversar. Teníamos uno de los viceministros a completa disposición de los diputados. Avanzamos un tiempo, pero no logramos consensuar absolutamente nada. Porque si usted tiene el no como respuesta, por más cosas que yo le ofrezca, usted no va a encontrar espacio para decir otra cosa. Pero yo puedo decirle algo, avanzamos en otros temas. Y eso yo también tengo que reconocerlo en la Asamblea Legislativa. Se aprobaron los eurobonos, que ahora precisamente estamos en este momento solicitando una actualización de los datos, porque, a ver, la única razón por la que yo no salí en el 2024 es porque había que poner escáneres en Paso Canoas, y la colaboración de los Estados Unidos nos dijo, no es ese el mejor lugar para ponerlo, hay que poner primero en el puerto de Habdeba y en Caldera. Hoy le puedo decir que ya estamos terminando el proceso para instalarlos. Pero resulta que la ley decía que tenía que ser en Paso Canoas y no tuve, a pesar de que cumplí todas las disposiciones de superávit primario, de deuda, de pago de intereses. Pero había un elemento que no estaba ahí. Entonces, yo quiero llamar la atención de dos temas. Número uno, ¿esto me afecta la capacidad de financiamiento? Por supuesto que sí. Y dos, que no puede ser posible que pongamos elementos que no tienen que ver con la gestión del pago de impuestos, con el tema del endeudamiento, como elementos básicos para poder tener autorización para ir al mercado internacional. Entonces yo creo que ahí hay dos puntos importantes. Y regresando un poco a la pregunta que usted me decía, mire, yo creo que nosotros tenemos que dejar de ver el final del gobierno como el momento en el cual no se toma ninguna decisión. Más bien deberíamos asumirlo como el proceso preparatorio para un nuevo gobierno. Pues son impopulares los impuestos. Son impopulares los impuestos, pero voy a decirle algo que es bien importante. Esto es como las vacunas, a nadie le gusta, pero si no nos vacunamos nos enfermamos. Entonces mejor nos vacunamos y nos vacunamos a tiempo. Usted mencionaba ahora el tema de los carros eléctricos. ¿Ahí usted considera que debería haber alguna modificación fiscal? Han tenido un crecimiento sumamente importante en el último año. Mire, yo creo que hay dos elementos básicos. Número uno, la idea de hacer la exoneración es que la gente tuviese contacto con los vehículos eléctricos. Yo creo que ya hemos tenido suficiente tiempo para decidir si es un vehículo eléctrico o es un vehículo de combustión. Lo segundo es que yo creo que deberíamos enfocarnos más en el hecho de si es eléctrico o si es de combustión, en el tema de eficiencia. ¿Ah? ¿Cuál es más eficiente? Porque yo le voy a decir algo. ¿Eficiente en qué? Sería la... eficiente en el tema de no contaminar. Y yo debería premiar a los menos contaminantes. Por definición, los eléctricos van a recibir todos el beneficio, pero también debería pensar que la combustión va a prevalecer. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son los de combustión más eficientes que paguen menos y los de combustión que pueden ser 8 cilindros, etcétera? Bueno, entonces ustedes pagan un poco más. Esa es la propuesta que nosotros tenemos y que yo creo que debería prevalecer, porque al final del día no todas las personas pueden comprar un vehículo eléctrico. ¿Eso quiere decir que entonces los carros viejitos terminarían pagando más? No, porque esto es solo para los que entran. Ok. Para los nuevos vehículos. Para los vehículos de nuevo ingreso. Exactamente. Eso es lo que nosotros queremos que hagan. Entonces, por ahí es donde va. Nosotros, como le digo, queremos que
sean los incentivos correctos los que estén ahí y no incentivos que cada vez le cuesten más a los costarricenses, porque cada colón que yo dejo de recibir es un colón que dejo de darle a alguien. Y eso es lo que tenemos que entender. El gobierno, obviamente, es un instrumento para generar políticas públicas, pero también para llevar servicios, justicia, salud a los costarricenses. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar un poquito a pensar en cómo podemos construir un país más capaz de responder a eso. Porque es muy interesante. Si yo llego frente a mi casa, hay un hueco, yo digo, ¿qué gobierno más malo que no logra mejorar las carreteras? Pero no sabe que el gobierno también hace una carretera en los chiles para que los productores de los chiles puedan sacar sus productos y mejorar su calidad de vida. Y entonces yo veo solamente mi perjuicio, pero no veo el beneficio de por qué estuvo primero la calle en los chiles y después el hueco que tenemos que arreglar frente a mi casa. Y eso es algo que tenemos que ver los costarricenses. Hay un tema por ahí también, don Nogui, que es el régimen simplificado. Y también lo toca el informe del Fondo Monetario. Ellos pues tienen un sistema distinto, ¿verdad? Incluso en facturación muchas veces hay dificultades para que entreguen la factura y son mucho de este tipo de negocios. ¿Se ha considerado algún tipo de reforma para que ellos tengan, incluso, no sé, que registrar lo que es renta? A ver, yo creo que hay dos temas importantes que señalar. No están obligados a dar factura, pero pueden darla. No hay ningún problema con eso. Lo segundo es que pero ya ahí el no régimen... estamos mal, que no estén obligados a dar factura, no estamos mal ahí ya. Es que el régimen se basa en otro esquema. No se basa en la venta. Pero eso promueve la evasión, ¿no? A ver, o deja huecos, deja vacíos. Deberían darte un etiquete siempre. Siempre deberían darte un comprobante del pago que hiciste. Siempre. Y el otro tema es que va sobre el gasto. Entonces, lo que tiene que tener una persona del régimen simplificado es un control de todos sus gastos. Y después, a través de un factor, yo le cobro IVA, yo le cobro renta a esa persona. Entonces, por ahí es donde va. Lo que pasa es que se ha prostituido. Y se ha prostituido en dos sentidos. El primero es que hay algunas empresas que parten su producción o sus ventas en tiendas independientes a pesar de ser una sola. Entonces usted tiene la tienda A1, A2, A3 y cada una tributa independiente. Y eso no debería ser. Y lo segundo, que me parece que también es un tema que uno tiene que ponerse a pensar, es para quién está diseñado. Está diseñado para esa sodita, para una tiendita pequeña, para los bazares, y ahora queremos ponérselo a todo. Incluso se acaba de aprobar un proyecto en la Asamblea Legislativa que dice que todas las pymes pueden hacerlo. Y el régimen simplificado estaba hecho para personas o empresas pequeñitas que vendieran poco. No una pyme que puede ser pyme por el número de empleados, pero es una empresa grande versus lo que hay en el régimen simplificado por la cantidad de ventas que hace. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado. Y lo que señala el fondo en relación con el régimen simplificado es cómo podemos, digamos, ampliarlo, pero mantenerlo como un régimen excepcional y no como la norma, que es lo que se está planteando en algún momento. ¿Y en el caso de las cooperativas? Que fue un tema que también quedó pendiente en el 2018. Mire, yo creo que aquí hay que separar dos cooperativas. Hay cooperativas que se forman a nivel de pequeños propietarios que logran conjuntar esfuerzos y producir, y aquellas cooperativas que ya son grandes empresas. Nosotros creemos que las grandes empresas deberían tributar como empresas y no como cooperativas, porque lo único que las diferencia de una empresa es la forma en la cual están organizados. Y ahí yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Nosotros creemos que esa es una discusión que va a tener que darse en la Asamblea Legislativa en un futuro muy cercano, porque yo creo que aquí hay una claridad en algo. Los costarricenses cada vez demandan más servicios, quieren que el Estado sea más profundo en el sentido de poder tener seguridad de que vamos a tener infraestructura, de que vamos a tener salud, de que vamos a tener justicia, y en ese sentido entender que cada vez
que hay una demanda adicional, deberíamos crear una renta que nos permita a nosotros responder a eso. Ahora que usted mencionaba el tema del gasto, justamente es un tema que también menciona el Fondo Monetario, y es que mucha de la responsabilidad de que se termine de consolidar la ruta es justamente en mantener el gasto controlado. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Porque mucho lo recarga también el tema de la regla fiscal. Hay sectores que han querido salirse. En el tema de empleo público, pues no conocemos tal vez algún informe que nos diga si ha rendido los frutos que se esperaba, o si hay portillos por ahí que están haciendo, ¿verdad?, que ese esfuerzo fiscal se esté diluyendo por otras partes. A ver, ahí has tocado varios temas. Voy a empezar por el tema de empleo. En la reforma del 2018 se hicieron 3 cosas importantes. Número 1, se nominalizaron los pluses, que hacía que crecieran exponencialmente. Se racionalizaron la dedicación exclusiva y la prohibición. Y el tercer elemento es que se establecieron límites a los salarios. Yo creo que por ahí empezó bien. En la parte de empleo público, lo que tratamos de hacer, o lo que se trató de hacer en esa reforma, fue avanzar en un tema más de justicia y de igualdad. No puede ser posible que un chofer en la Universidad de Costa Rica tenga un salario muy diferente de un chofer en el Ministerio de Hacienda o un chofer en el Poder Judicial. Cumplen el mismo rol. Bueno, la idea fue tratar de uniformar eso. Hay huecos en eso. La Universidad de Costa Rica, por ejemplo, definió que eran exclusivos y excluyentes porque el chofer de ahí dicen que cumple una función diferente. Yo no lo veo. Yo tenía un conocido que quería hacer tráfico en la Universidad de Costa Rica. Ah, sí, claro. Porque ganaba más que un profesional. Pero al final de cuentas, don Nogui, eso fiscalmente deja algo. ¿Ustedes lo han podido evaluar para ver si ha dado o no el resultado que se esperaba? Lo que le puedo decir es que lo que ha hecho es reducir el crecimiento del gasto. ¿Y qué quiero decir con esto? No lo podemos medir porque este va a ser un proceso en el cual hay mucha gente que todavía está en el salario, digamos, con pluses, y el salario global. Entonces, desde el punto de vista práctico, va a haber un momento en el cual se van a uniformar y los aumentos salariales van a ser por costo de vida y no por esos pluses que se van construyendo. Entonces, esto es un tema de visión de mediano y largo plazo, y lo que hemos logrado es desacelerar el gasto explosivo que tenían los salarios. Volviendo al tema de... del rendimiento de lo que era la prohibición, los incentivos. No, me preguntaste algo antes. Lo del tema de la regla fiscal, de que ha dejado portillos abiertos que generen huecos. Hay 2 temas. Creo que se hizo una reforma importante para delimitar. En el 2018 se dijo todo el sector público. El problema es que el sector público también eran los colegios profesionales, que no dependían del presupuesto de la República, o algunos entes como ICAFE, como Procomer, etcétera, que no estaban dentro de el presupuesto de la República. Y yo creo que eso fue bueno. Lo que no ha sido bueno es que los diputados han venido sacando gastos de la regla. ¿Y qué es lo que han estado haciendo? Pensando que con sacarlos de la regla pueden crecer sin ningún límite. Pero resulta que el límite es mi capacidad de poder pagarlo. Este gobierno tiene un compromiso con no seguirse endeudando. Y en ese sentido el presupuesto de la República va a crecer de manera responsable para evitar que volvamos a tener situaciones como las que dieron lugar a la realidad del país hoy. Tenemos una relación deuda-PIB casi del 60%, o sea, que si nosotros tuviésemos que parar hoy la economía y decir, vamos a coger toda la economía costarricense, tendríamos que pagar el 60% y vivir con el 40%. Entonces, desde el punto de vista del país es impagable en este momento así. Podemos irla pagando a poquitos. Y en este sentido la regla es un buen ancla, porque lo que dice es que el gobierno no puede aumentar el gasto más de lo que aumentan sus ingresos. Vamos a ir a un corte comercial, pero le dejo una pregunta ahí para que la vaya pensando, y es, por ejemplo, si usted pensaba que la regla fiscal iba a tener un impacto tal, ¿a qué impacto hemos llegado con todas estas excepciones que se han hecho? Por ejemplo, si usted decía, bueno, me iba a ahorrar 1.000 millones,
cuánto me ahorra oro con todas esas excepciones que han venido haciendo los diputados. Pero vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos con todos ustedes. No se muevan, estamos en Asiento Extra. Gracias por continuar en sintonía de Extra TV y Extra Radio. Hoy conversamos con don Nogui Acosta, ministro de Hacienda, del tema tributario. Don Nogui, le decía antes del corte, en el tema de lo que es la regla fiscal, de cuánto es lo que se ha dejado, tal vez, o más bien, cuál ha sido la pérdida que han tenido ustedes con respecto a estos pequeños huecos que se han venido abriendo en la Asamblea Legislativa. A ver, yo creo que hay un impacto desde el punto de vista del control. Y esto lo ha venido diciendo no solamente el Ministerio de Hacienda, sino la Contraloría General de la República. Hemos creado una serie de, digamos, excepciones. Entonces, por ejemplo, en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, la regla se aplica a todo menos a las becas, menos a ayudas, menos a alguna cosa. O, por ejemplo, en seguridad pública, no se aplica a compra de equipo o no se aplica a algo. ¿Cuál es el problema? No podemos medirlo de manera correcta. Lo aplicamos, pero desde el punto de vista del seguimiento es muy difícil. El segundo tema es que los diputados piensan que el hecho de sacarlos de la regla permiten que pueda crecer más. Y perdón, el presupuesto es el reflejo de las capacidades del gobierno para financiarlo. Nosotros no vamos a dejar que un gasto de esos crezca indiscriminadamente. Porque, a ver, el mejor ejemplo de la situación de hoy es que en el 2008 la relación deuda-PIB estaba por debajo del 24%. En el 2018 estaba por encima del 50%. En el 2021 llegamos al 67.6%. Hoy, con esfuerzos grandes de parte de gobierno, de parte de los costarricenses, porque al final del día quienes contribuyen con el gobierno son los que pagan los impuestos, y además con el sacrificio de los costarricenses de que ha venido haciendo el gobierno para tratar de darle un mejor uso a los recursos públicos, tenemos una deuda que está por debajo del 60%. El último dato es 57.4% que cerramos en marzo, y eso es importante para el país porque nos permite flexibilizar un poquito la regla, pero hacer algo que todavía es más importante, y es sacamos el gasto de capital de regla. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder financiar algunos de los proyectos que habíamos dejado a lo largo de estos años. Donde hay críticas es a la inversión social, que no se ha estado destinando tanto dinero a la inversión social. Mire, yo creo que hay un elemento importante de señalar. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no solamente tenía que ver con superávit primarios y límites de deuda, sino también con un nivel de gasto mínimo, y todos lo respetamos. Y ahí yo creo que hay un tema importante. Y como le decía a algunos colegas suyos, bueno, presupuesto del 2026 va a haber un poquito más de espacio para poder abordar proyectos importantes. ¿Qué proyectos importantes? Obviamente educación, vamos a tener más recursos, pero también vamos a tener la posibilidad de invertir otra vez más en seguridad, de invertir nuevamente en proyectos importantes para el país, y aquellos que, aunque no nos parezcan importantes, lo son, como la cárcel, por ejemplo. Yo voy a decirle que la gente se pregunta si es que hay, ¿por qué hay plata para la cárcel y no para otros temas? ¿Sabe cuántos presos hay por cada espacio de cárceles en este país? ¿Cuántos? 187. ¿Cuántos metros cuadrados son? No sé, es un tema de eso, son 5.000. ¿Están hacinados? Están hacinados hoy. Realmente están hacinados, y las cárceles no cumplen con su función. Entonces, difícil, porque uno podría decir, tengo que priorizar entre las pensiones no contributivas para los pobres y entre los espacios carcelarios. Completamente de acuerdo con usted. Y voy a decirle que usted toca un problema brutal. Las pensiones del régimen no contributivo es uno de los pocos mecanismos para que los adultos mayores no caigan en pobreza extrema. Pero y eso es importante. Pero ha venido reduciéndose, no hay suficiente dinero.
No ha venido reduciéndose. Para crecer no hay crecimiento. ¿Sabe cuánta plata le pasamos nosotros a la Caja Costarricense de Seguro Social para el régimen no contributivo? 200.000 millones de colones. ¿Por qué entonces no puede crecer? Porque las pensiones, porque la gente envejece más de lo que podemos aumentar el gasto. Y nosotros queremos hacerlo, pero tenemos dos problemas. Por un lado, no tenemos tantísimo espacio para hacerlo y queremos hacerlo, pero por otro es que la Caja me cobra un 4% de comisión. ¿Sabe? De esos 20.000 millones, ¿sabe cuánto se deja en la Caja? ¿Cuánto? 4.000 millones. Y entonces usted llega y dice, puña, ¿qué es lo que hace la Caja tanto para dejarse 4.000 millones por el régimen no contributivo? Y se lo hemos dicho a la gente de la Caja, díganos a nosotros qué es lo que hacen tanto ustedes que necesitan 4.000 millones. Cada vez que yo subo el presupuesto para el régimen no contributivo, ellos reciben más plata. ¿Y eso se puede modificar a través de un tema administrativo o ocuparía una reforma de ley? Mire, yo creo que nosotros tenemos que ver dos cosas aquí. Número uno, el régimen no contributivo está creado por ley y es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y la misma ley lo que estableció es que lo administraba la Caja. La pregunta es, ¿requerimos hoy que la Caja lo administre si nosotros tenemos Sinerube, tenemos Supres, que son mecanismos para pagarle directamente a las personas? Podríamos economizarnos al menos 4.000 millones. Por eso, pero la Junta Directiva podría quitar esa comisión, no se ocupa que se haga una reforma de ley. Por supuesto que lo tendría que hacer, claro. Y es un tema en donde yo creo honestamente que usted no ocupa 4.000 millones para otorgarle pensiones a gente que usted ya sabe que está ahí y a otra que usted le hace un trámite administrativo relativamente sencillo para podérselo dar. Usted tiene que tener una serie de condiciones, de estar en pobreza extrema, tener más de 65 años, o sea, son relativamente sencillos. Pero bueno, es parte de ese proceso en el cual tenemos que ir mejorando la gestión del sector público. Yo creo que los costarricenses lo demandan hoy. Don Nogui, bueno, usted estuvo en la Superintendencia de Pensiones y ciertamente hay toda una discusión con respecto al tema del IBM, de la Caja. También, ¿verdad? Usted ha visto, imagino, las protestas en Chile y demás. El gobierno tendría que asumir esto en caso de que hubiera ya un faltante en el IBM. Se habla de que las reservas podrían empezar a agotarse, que hay una fecha crítica que es el 2047 y al final de cuentas Hacienda, la pensión es de todos y todos merecemos la pensión y estamos cotizando para ello. Al final de cuentas sería Hacienda el que tiene que poner por constitución la plata en caso de que no haya. A ver, ese es un tema multifactorial y le voy a decir por qué. ¿Ustedes saben en qué año se hizo el régimen de invalidez, vejez y muerte? No lo recuerdo ahorita. 1947. Sí, por ahí andaba. ¿Y sabe cuál era la edad de pensión en 1947? ¿Cuál era? 65 años. ¿Y usted sabe cuál era la esperanza de vida al nacer en 1947? 57 años. O sea, que muy poca gente se pensionaba. Entonces eso hizo que el régimen fuera creciendo, pero allá por los 80s, 90s había muchísima plata. Entonces la Caja, con una visión miope, dijo, voy a dar pensiones. Y lo que voy a hacer es que a las personas que tienen mayor densidad de cotización, o sea, los que tienen más cuotas, los voy a dejar adelantar la pensión. ¿Usted sabe cuál es la esperanza de vida al nacer de los costarricenses hoy? 81 años prácticamente. Entonces la gente vive más y más tiempo. Imagínate uno pensionarse a los 70 años, ¿y solo cuánto tendría para disfrutar la pensión? No, pero es que usted está haciendo un número diferente. A ver, sí. Estamos hablando de cómo es la parte de la cotización. Bueno, ya el gobierno lo admitió, pero se había hablado de que en algún momento la Junta, la gerencia de pensiones o algún informe por ahí, se pensó en elevar la edad de pensionarse a los 70 años. Mire, nosotros no estamos viendo eso, nosotros estamos viendo dos cosas importantes. Número uno, tenemos que empezar a gestionar mejor las reservas. Realmente la Caja hace una gestión bastante pobre del financiamiento. ¿Ah? Y entonces la forma en la que financia o que invierte los recursos podría mejorar sensiblemente. Eso es importante. Lo segundo es que en la reforma del 2000, cuando se creó el ROP, que es parte de la pensión, y se creó como parte de la pensión, porque lo que se estaba pensando es que esta es la pensión de la Caja, creamos un nuevo eslabón, que sería el ROP, y entonces iba a empezar en este proceso para asegurar que tuviésemos la misma pensión. Pero no se hizo eso.
El ROP empezó a crecer y no hemos hecho las reformas importantes de esto. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en la caja? Número uno, tenemos una base mínima contributiva muy alta y eso hace que la gente no quiera pertenecer a la caja. Porque hay que pagar mucha pensión, hay que hacer un aporte muy grande. El segundo tema es que cuando hicimos eso de que las personas con mayor densidad de cotización se pensionaran jóvenes, evitamos que se diera la solidaridad intergeneracional. ¿Qué quiero decir con esto? La gente se pensionó joven, empezó a disfrutar la pensión más rápido y más alta y no fue solidario con quienes tenían menos. Pero también tiene otro problema, porque la misma Caja Costarricense de Seguro Social le da pensión a aquellas personas que tengan 15 años de cotizaciones. Usted con 180 cuotas tiene derecho a una pensión mínima. ¿Y sabe cuál es la pensión mínima? La mitad de la base mínima contributiva. Entonces usted tiene una gente que no cotizó lo suficiente con una pensión mayor, porque la definición es la base mínima contributiva. Pero entonces, ¿cuál es la solución? La solución es repensar nuevamente la caja. Mi perspectiva es que nosotros deberíamos empezar un poquito a hacer más pequeña la caja y más eficiente y con un nuevo mecanismo empezar a definir la pensión y fortalecer el ROP. No darlo como están diciendo algunas personas, sino fortalecerlo. Hay 3 proyectos para dar el ROP ahorita en la corriente legislativa. Exactamente, y nosotros no estamos de acuerdo con ninguno. ¿Por qué no estamos de acuerdo con ninguno? Porque va a hacer eso que usted está diciendo en Chile. ¿Sabe cuál es el problema de Chile? El problema de Chile es que cuando se migró del sistema de beneficio definido a cuentas individuales, no se tomó en consideración que la gente más pobre no tiene trabajo formal tantos meses al año como lo tiene un burócrata. Entonces, cuando llegó a la edad de pensión, lo que había ahorrado era muy poquito y la pensión era muy pequeña, pero además se agotaba, porque le voy a decir algo que tenía pensado comentarle a usted con el tema de eso. Cuando una persona cumple 65 años en este país, la esperanza de vida condicionada son 20 años para los hombres. Eso quiere decir que un hombre que llega a 65 años en promedio va a vivir 20 años más. Eso quiere decir que esas personas, el 50% va a vivir más de 85 años. Y si es una mujer, va a vivir 22 años, o sea, va a vivir más de 87 años. Entonces, vivimos más y ahorramos menos. Aún así es una grosería uno pensionarse a los 70 años. No, yo lo que quiero decir es que cuando pensemos en la posibilidad de mantener la edad, lo que tenemos que decir es que si vamos a aumentar cuotas que no pueden ser al Estado, en lugar de dárselas a la caja, se las deberíamos dar al ROP, que sería parte de mi cuenta individual. Y bueno, se me está agotando el tiempo, pero ahí hay todo otro gran tema, que es el tema de la deuda, ¿verdad? Sí. Que Hacienda dicen no le paga a la caja. Voy a decirle que eso hay que separarlo en 2 temas importantes. Y estoy convocado a la comisión de la caja. Y le voy a adelantar aquí 2 cosas que voy a decir. La primera es que el gobierno tiene que cumplir con la cuota patronal, y lo cumple al 100%, tiene que cumplir con la cuota de Estado, y todavía tiene que pagarle si hay un déficit. Pero adicionalmente a la caja me manda a mí una factura en donde dice Código de la Niñez y Adolescencia. Fue creado hace algunos años, ¿y sabe cuánto le dieron al gobierno para pagar eso? 0. Resulta que un día se tomó el acuerdo de que había que darle pensión a las servidoras domésticas. Todos estamos de acuerdo. ¿Y sabe a quién le cobran? Al Estado. ¿Y sabe cuánto le dieron al Estado? 0. Pero son muchos casos. Los reos, ¿usted sabe que nosotros pagamos el seguro de las personas que están privadas de libertad? Bueno, la caja me manda una factura de eso. Pero le voy a poner un ejemplo clarísimo que lo estábamos viendo hoy. Una persona, una señora, murió en 1982 y recurrentemente viene en el cobro que me hace la caja, aunque esa persona ya falleció y nunca va a recibir servicio. Yo creo que aquí hay un punto fundamental. Cuentas claras, chocolate espeso.
Así que nosotros tenemos que sentarnos seriamente a hablar con esto. Nosotros le preguntamos a la caja, dígame cómo llega usted a estos cálculos. Dígame por qué me está cobrando esto. No me contesta. Porque yo también tengo una responsabilidad. La plata que yo tengo no es mía. La plata que tengo yo es de los costarricenses. Y los costarricenses exigen que yo dé cuenta de qué es lo que hago. Entonces, por lo menos debería estarle pidiendo a la caja que me asegure que lo que me está cobrando corresponde efectivamente a lo que tiene que ver. Pero yo creo que nosotros tenemos que sentarnos ahí. Y lo segundo, que es bien importante señalar, es, perdón, la caja también tiene responsabilidades, tiene que hacer un uso eficiente de los recursos, tiene que asegurarse que las personas reciban un servicio de calidad. Y no está pasando eso. Pero no está pasando por una razón fundamental. La caja ni siquiera tiene proyecciones de qué es lo que va a hacer con el envejecimiento de la población, con la reducción. Usted sabe que nosotros estamos en este momento en el nivel más alto de costarricenses que vamos a tener. La población máxima de Costa Rica, según los estudios actuariales, anda en 5.600.000 habitantes. Y en el 2100, ¿sabe cuántos vamos a hacer? Bueno, no, yo no voy a estar aquí. ¿Saben cuántos costarricenses van a haber? 3.400.000. Pero tenemos una presidenta ejecutiva en la caja que la nombra el gobierno. Es momento como de sentarse. Mire, yo voy a decirle que eso es una cuestión que hay que, digamos, evaluar seriamente, porque resulta que usted tiene 3 representantes de los trabajadores, 3 representantes de los empresarios y 3 representantes de gobiernos, entre ellos la presidenta ejecutiva. Y hay momentos en los cuales 6 contra 3, ¿quién gana? Entonces yo creo que hay que mejorar la gobernanza y yo creo que hay que empezar un poquito a ponerse a pensar si la caja debería tener el control de los hospitales, si la caja debería tener el control del negocio de seguros y si la caja debería tener el control del régimen de invalidez, vejez y muerte, porque no puede hacer las 3 cosas. Y hoy hace las 3 cosas. 9 personas deciden si aumentan los impuestos en este país. No pasan por la Asamblea Legislativa. Deciden que hay que aumentar las cuotas. Y un problema del Estado es que el Estado no puede llegar y devolverse al gobierno, a la Asamblea Legislativa y decirle, mira, es que la caja me está cobrando más, ¿por qué no me das más a mí? Hay que revisar ese tema. Nada más quiero pasar una de las pantallitas que habíamos pedido a los compañeros de producción para hablar un poquitito del tema de la evasión antes de que se nos acabe el tiempo. No sé si me ayudan. Ahí tenemos parte de los datos que usted presentó, don Nogui, el miércoles en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. ¿Verdad? Tenemos ahí lo que es el impacto por exoneraciones, que es 4.3% del PIB, y también 5.7% por incumplimiento tributario. No sé si podemos seguir con la próxima. Aquí tenemos las acciones que se han venido realizando, y no sé si podemos pasar también para la próxima, para una duda que tengo aquí para preguntarle a don Nogui. Ahí hablábamos, don Nogui, acerca de las acciones que justamente conversábamos de las denuncias penales. Yo estaba viendo el dato, ¿verdad? Y usted mencionaba, digamos, casos interpuestos desde el 2006 que a la fecha no avanzan. Hay un caso del 2001. ¿Eso no está prescrito ya? No, porque cuando llega a tribunales ya no prescribe. Pero ahí no avanza. Y ese es un tema que es complicado, porque resulta que hay un caso, el Ministerio de Hacienda lo manda al Ministerio Público y sale el Ministerio de Hacienda y entra la Procuraduría General de la República, quien representa al Estado. Y entonces va en un proceso en donde nosotros ya no tenemos ninguna capacidad de gestionar. Sí. Y ahí yo creo que hay 2 temas relevantes. Este gobierno ha sido muy serio, muy fuerte en este proceso de mandar a las denuncias, y lo segundo es que hemos estado trabajando con la Fiscalía para ver si podemos mejorar el éxito de estos casos. Como le decía yo a usted, resulta que de tributación mandamos 120 casos, 73 se sobreseyeron o se desestimaron. Entonces quiere decir que hay un problema ahí y tenemos que resolver, porque no puede ser posible que tributación haga todo un proceso, todo un caso y no podamos darle continuidad
en el caso de que lo toma el Ministerio Público y ellos vuelven a hacer un análisis y entonces hacen una evaluación sin conocimiento tributario. Y yo creo que ahí hay un espacio muy importante para que podamos mejorar la oportunidad de ganar en estos casos. ¿Hay casos nuevos que se están presentando por año o algo que se vaya a presentar próximamente? Mire, sí, seguimos nosotros en este proceso. Realmente tenemos el caso de las personas que borraban deudas que ya están en el Ministerio Público y yo creo que es un tema importante de ver. Estamos detrás de otros casos en donde hemos tenido empresas que venden facturas y también van para el Ministerio Público y esperamos que a partir de la gestión que estamos haciendo a nivel de factura digital y con la pronta entrada en funcionamiento de Hacienda Digital podamos ser más transparente el proceso. La forma en la que tenemos hoy de tributar permite que hayan zonas grises en donde se pueden estar ocultando algunos evasores. Y decirle algo que es bien importante, el 18 de mayo del 2023 pusimos como requisito para entrar en fiscalizaciones que la empresa declarara cero utilidades. Se me agota el tiempo, ¿no? Y en menos de 2 minutos, entonces no se va a girar el presupuesto extra a las universidades. Mire, yo creo que aquí hay 2 temas importantes de verlo. Número 1, nosotros mandamos un presupuesto a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa lo que hizo fue coger de los intereses y darle a las universidades. Y discúlpeme, yo tengo que pagar lo que se comprometió a pagar el gobierno. Si no hay espacio en intereses, no vamos a girar los recursos porque nos parece una responsabilidad importantísima que el Estado cumpla con sus obligaciones. No estamos diciendo que es una cuestión que no podamos hacer cuando tengamos el espacio, pero resulta que en la Asamblea Legislativa hay 2 créditos de apoyo presupuestario que pueden reducir el costo de mi deuda y además está la reforma de eurobonos para poder ir al mercado internacional y no presionar el medio local que podrían ayudarnos. Cuando nosotros tengamos espacio podremos discutirlo, pero hoy por hoy, 16 de mayo, le puedo decir que no tenemos espacio para girar esos recursos. Decían que eso no se puede tomar esos recursos para otra cosa, ¿o sí? Que es ilegal. Mire, es ilegal. Pero entonces yo, cuando tenga problemas de intereses, voy a mandar un presupuesto a la Asamblea Legislativa y les voy a decir, recógeme toda la plata que los diputados le dieron de intereses a las diferentes entidades y devuélvamelas al pago de intereses. Irresponsable sería que yo llegase y cogiese plata de educación, de seguridad, de justicia, de cualquier otra entidad para pagar intereses, porque ya se presupuestó en el momento adecuado. Don Novi, muchas gracias por haber venido, esperamos que no sea la última vez, y sabemos que tiene muchas tareas, muchos frentes pendientes, queda poquito de gobierno, pero hay que ver qué pasa, ¿verdad?, para el cierre. Sí, yo creo que hay una cosa que me gustaría decir, María. Nosotros no podemos ver que el país avanza dependiendo del gobierno. El país avanza, los costarricenses tienen metas, hacen cosas, el gobierno debería facilitarlo. Y creo que las discusiones a nivel político deberían trascender las administraciones. Por eso creo que hay una gran oportunidad de seguir conversando y seguir visualizando una mejor Costa Rica para todos. Muchísimas gracias, don Nogui. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado. Esperamos que la próxima semana nos pueda sintonizar. Vamos a tener por acá al presidente de la Cámara de Exportadores para que converse con nosotros también acerca de todos los retos que se me fue a preguntarle a uno y también el impacto que pudiera tener los Estados Unidos en lo que va a ser los ingresos y la estimación del presupuesto. Por ahí lo podemos ver más adelante. No guarde la sombrilla que viene una nueva onda tropical. Nos vemos la próxima semana.